Em, Bien, la idea de hoy es simplemente hacer un repaso de los capítulos que teníamos para el texto de Aranguren, ¿sí? Son capítulos relativamente sencillos. El primero me parece que está mejor logrado. El, el primero que teníamos para leer, que es el segundo, ¿verdad? Y el tercero y el cuarto, eh, el tercero aporta algunas cosas y el cuarto pretende hacer como una suerte de recorrido histórico por la ética y me parece que suma demasiados datos pero no termina desarrollando nada, con lo cual es poco lo que puede aportarnos. Pero bueno, la idea de este momento es poder ir haciendo una suerte de recorrido por lo que se va proponiendo ahí, de manera tal que a ustedes les sea más amena la lectura. Y entonces la semana próxima ya comenzaríamos con Aristóteles, con el libro primero de la Ética Nicomaquea. Si pueden, vayan leyendo la traducción de Gredos. Si no la tienen, creo que tiene que estar en el sitio, en el aula virtual, pero si no la tienen me avisan y yo la subo, ¿sí? Respecto del segundo capítulo, el objetivo del segundo capítulo es mostrar la fecundidad del método, va a llamar Aranguren etimológico, para el estudio de la ética, ¿sí? Y habla a propósito entonces de la relación entre las palabras y los conceptos que hay detrás de las palabras, ¿no? En cada palabra importante hay prendido un pensamiento, ¿no? Si uno ve a Aranguren, después de leer los capítulos, se da cuenta que más o menos él sigue una tradición de pensamiento que es, digamos, un poco afín al pensamiento de Heidegger, me da la sensación, y también a la tradición española que se dio con Ortega y con Zubiri, digamos. Es un poco la línea de pensamiento que Aranguren va como defendiendo. Tiene, digamos, aprecio por los antiguos, pero por lo que se ve, tiene un poco de rechazo por el pensamiento escolástico, ¿sí? Eso seguramente lo pudieron ir como captando, ¿sí? Y acá se expresa en la página 21, ¿sí? Donde comienza el capítulo, se expresa un poco la convicción de que la etimología nos devuelve como la fuerza originaria de las palabras, ¿sí? Es decir, la etimología en ella se encontraría como el sentido auténtico de las palabras, un sentido que se desgastaría con el uso, ¿sí? Acá también se pone en juego un poquito esta cosa de que la filosofía puede de alguna manera emparentarse con el análisis filológico de las palabras, ¿no? Es decir, pareciera que cuanto más yo llego al origen de un concepto, más estaría yo como cerca de la verdad que ese concepto quiere expresar. Eso a mi juicio no necesariamente es cierto, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la palabra originaria por ahí capta eh, algún aspecto de la cosa, pero no necesariamente esa captación originaria revela lo más esencial de la cosa, ¿sí? Siempre que hablamos de una cosa, ¿sí? Vemos que tiene como notas constitutivas que son más de carácter esencial y notas constitutivas que son más como propiedades que se derivan de la esencia o características accidentales, y no necesariamente esa voz originaria, ¿sí?, remite a la esencia o a lo más importante, ¿sí? Puede darse que, de alguna manera, en el origen se capta algo y con el profundizar del pensamiento se va como purificando cada vez más ese concepto. ¿Ven? Son como, me parece a mí esto importante, como dos grandes
posiciones que pueden dialécticamente eh, confrontarse, ¿no? Por un lado, esta convicción de que yendo al origen voy a encontrar como más verdad, y otra convicción a partir de la cual, bueno, en el origen se capta algo, pero a medida que hay reflexión sobre la cosa, uno puede aproximarse más a ese núcleo íntimo de lo que esa cosa es, ¿no? Eso no está en el texto, pero me parece por ahí importante proponerlo como para problematizarlo, ¿no? No obstante, Aranguren es claro en esta convicción de que la etimología nos devuelve la fuerza originaria de las palabras. Y existe una íntima relación para él entre el sentido etimológico y la realidad que se intenta expresar, ¿sí? Nos da la realidad, aunque él aclara que no es toda la realidad, ¿sí? Eso ya está en la página 22. Después se menciona, es verdad, un riesgo de la etimología, ¿sí? Es decir, la atención exclusiva al habla lejana, va a decir, puede entrañar el peligro de olvidar la significación o el habla viva actual, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en la página 23, cito, una filosofía plenamente filológica tiene que cuidar no solo la palabra lejana, sino también la cercana, no solo de la lengua muerta, sino también el habla viva. Eso dice Aranguren en la página 23. Ven, entonces, en este sentido también, si bien es verdad que en el origen se puede encontrar algo de esa fuerza originaria de la palabra, también nos propone Aranguren no olvidar que de alguna manera las palabras son como cosas vivas que van siempre mostrando aspectos diferentes y hay que poner en tensión esa fuerza originaria con el modo en que el habla de hoy nos aporta luz sobre eso, ¿sí? Bien, entonces lo que hace este capítulo es hacer un análisis de la significación griega de ethos. Algo de eso ya vimos ayer con Luis, ¿sí? Ethos tiene, en primer lugar, va a decir desde la perspectiva griega, dos significados. Uno era el más antiguo y dice que denomina residencia, morada, lugar donde se habita, y que de algún modo en la época aristotélica se interioriza esta significación, ¿sí? Ya no se trata de el lugar exterior, sino del lugar que el hombre porta en sí mismo. Si quieren, vamos a la página 25. Dice así, al final del primer párrafo, el ethos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz del que brotan todos los actos humanos. ¿Ven? Se pasa de un primer sentido vinculado a la morada exterior a ese aspecto interior del que brotan todos los actos humanos, ¿sí? Aún así, a partir de Aristóteles, si la acepción más usual que atañe a este vocablo y que se relaciona directamente con la ética es la noción de carácter o un modo de ser, pero ya un modo de ser que es adquirido, un modo de ser que es fruto de el trabajo sobre sí. ¿Ven? Es decir, recuerden que en esta doble modo de adquirir o de expresar la palabra ethos, hay uno que tiene como una casita arriba, que es ahí carácter, y otro que tiene como un apóstrofe para el costado, para un costadito,
que significa ahí, vamos a ver, hábito, ¿sí? Son como los dos sentidos de la palabra, pero que están íntimamente relacionados. Bien. Entonces, en la página 26, por ejemplo, se habla de la distinción entre temperamento y carácter. ¿Ven? Eso también es importante para pensar en nuestra disciplina ética, ¿no? El temperamento es algo un poco que viene con nosotros, ¿no? Y en general a veces, lamentablemente, muchas personas se quedan con ese temperamento para toda la vida, ¿no? Uno puede escuchar muchas veces que alguien dice, bueno, yo soy así, el que me quiera, que me acepte como soy, y eso se muestra como un modo de ser como más auténtico, ¿no? Digamos, es decir, pareciera que si uno deja fluir su temperamento natural es como más auténtico, ¿no? Ven acá, cuando uno habla en esos términos, de alguna manera es como que está fuera del ámbito de la ética, ¿no? Porque si yo me propongo ser un agente moral, se supone que yo me tengo que proponer un poco pulir mi carácter, me tengo que proponer forjar mi carácter a partir de pulir mi temperamento, ¿no? ¿Sentís la diferencia? Ahí esperen que tengo que admitir a alguien más. Gensone, no sé qué, ¿querés ahí escribiste algo, querés decir tu pregunta? ¿Podés hablar? Por ahí ya no está ahí. No, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No, es sobre algo que dijiste anteriormente, sobre esto de ir a los orígenes, a los orígenes de las palabras, como si guardaran la verdad, y yo preguntaba si es la verdad o la verdad es entonces, es decir, si se toma como una verdad, o, Sí, pero sí, que después un bueno, poco lo responde el texto, que en realidad no, entiendo que no. mirá, ahí yo diría lo siguiente, esto se emparenta un poquito con lo que yo dije al comienzo, no sé si vos estabas conectada, pero en realidad cuando uno dice, bueno, la verdad de ese momento o la verdad, de algún modo ya ahí hay como una doble, de alguna manera, concepción respecto de la verdad, Claro, ¿sí? como si hubiera una verdad y otra verdad. Claro, si hay una verdad histórica, en el fondo pareciera que no hay verdad como tal, porque esta es la Claro, verdad que a nosotros un poco nos convence hoy y puede haber otra verdad en otro momento que sea diametralmente diferente y que nos convence. En cambio, si uno se acerca a la verdad, pareciera que si eso es verdadero, debería ser algo como transtemporal. claro. Diferente es, digamos, uno puede, ¿sí?, aproximarse, debido al contexto social en el que se inserta, a determinados aspectos de la verdad, y otro contexto histórico puede ver otros que sean complementarios del anterior, ¿sí? Es decir, puede ser que la verdad esté formada por A, B, C y D, y que históricamente los griegos vieron A y B, los Perfecto. medievales C y los modernos D. Entonces uno dice, bueno, todas estas verdades se complementan y me ayudan a una comprensión más rica de la verdad respecto de la cosa. Ahora bien, eh, si los antiguos ven A y los medievales ven no A, ¿sí? Entonces, si yo admito que hay una verdad, tengo que de alguna manera también reconocer que uno de los dos está equivocado, ¿sí? Ahora, yo puedo decir, bueno, en realidad eh, para los antiguos era A y para los medievales era no A, y ninguno de los dos está equivocado porque no hay verdad como tal, sino la verdad es lo que aparece en la ética y funciona en ese momento.
Bien. ¿Cómo es tu nombre, Sonia? Diana. Diana, perfecto. Bien, bien. Bueno, si podés ahora silenciar el micrófono o te quedó alguna duda. No, ya está, gracias. Bien. Bueno, entonces, seguimos un poquito avanzando. En la página 26 tenemos esta idea de que carácter es, dice Aranguren, leo, pero no en el sentido biológico de temperamento, ¿sí? Dado con las estructuras psicológicas, sino en el de modo de ser o forma de vida que se va adquiriendo, incorporando a lo largo de la existencia. ¿Ven? La idea es que uno pueda darse cuenta de que el temperamento un poco nos viene de fábrica y el carácter es algo que uno va como forjando, ¿sí? Bien. Después el autor hace en la página, entre las páginas 26 y 27, lo que hace es una cierta, entre comillas, denuncia al sostener que la ética como disciplina, dice, se ha ocupado más de analizar la moralidad de los actos humanos y de los hábitos, es decir, de los vicios y las virtudes, pero de algún modo se ha olvidado del carácter, ¿sí? ¿Qué significa esto? De algún modo está la convicción de que eh, existen los actos humanos, los actos libres, ¿sí? Esos actos que vamos realizando forjan, digamos, determinados hábitos. Si yo siempre actúo o procuro actuar de manera justa, poco a poco iré adquiriendo el hábito de la justicia. Y así voy a tener un carácter tal que una de sus notas, de sus cualidades, sea el ser justo, ¿sí? Lo que está como denunciando acá, entre comillas, Aranguren, que se repite en varias veces a lo largo del capítulo, es que de algún modo la ética ha hecho como mucho hincapié en discriminar si tal acto individual era bueno o malo, cuál era su moralidad, o en estudiar los hábitos, es decir, los vicios y las virtudes, pero se ha olvidado del carácter, ¿sí? Y Aranguren, de alguna manera, tiende a querer poner el foco de vuelta en la ética como estudio del carácter, ¿sí? Es decir, Aranguren lo que hace es pensar que lo más importante es el carácter. Yo estoy de alguna manera de acuerdo en que lo importante para la moral es ser capaz de forjar un carácter bueno, ¿sí? Es decir, pero que en realidad eso se juega con los hábitos que vamos adquiriendo, con los vicios y las virtudes, ¿sí? O sea que son cosas que están como muy de la mano también, me parece. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, lo que se Disculpa, pone... Maxi, ¿Qué? ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, Martín, decime. No, que me pareció interesante la distinción entre actos, hábitos y carácter. Cuando leí a Aranguren, yo entiendo básicamente bien la distinción entre actos y hábitos. Entiendo que un hábito se forma por una cantidad repetida de actos idénticos, digamos, o parecidos, entonces se forja el hábito. Ahora, lo que a mí no me queda muy claro es esta distinción tan, como que hay un hilo muy delgado entre el hábito y el carácter, ¿no? A mí me parecieran como que se refieren casi a lo mismo, porque tener hábitos es ya de por sí el carácter que uno va forjando, me parece a mí. Yo no lo entendí bien a Aranguren la diferencia específica entre hábitos y carácter. No sé Sí, 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 te si entiendo la pregunta alguno de ustedes perfectamente, mejor. Martín. En realidad es Okay. una cuestión de matiz, pero lo que hay que tener en cuenta acá es que uno, cuando habla de su carácter, da cuenta de diferentes tipos de hábitos, ¿sí?
Es decir, por ejemplo, hábitos intelectuales, hábitos morales, es decir, lo que hacen a nuestro carácter son ese conjunto de hábitos que uno los va como analizando, ¿sí? Que tienen diferentes tipos, intelectuales, morales, ¿sí? Es decir, digamos, mi carácter está forjado por el hecho de que soy más o menos lúcido, de que tengo ciencia en determinada disciplina, pero también está formado porque tiendo a ser justo, porque tiendo a ser paciente, porque tiendo a ser moderado, o no, digamos. Igualmente ven, Aristóteles ya vamos a ver que tiene una convicción a partir de la cual dice que aquel que tiene una virtud las tiene todas, con lo cual si uno tiende a forjar un carácter bueno, va a tender a tener en sí eh, el conjunto de las virtudes, el conjunto de los hábitos buenos. Y si uno tiende a forjar un carácter despreocupado o vicioso, y bueno, va a ir como sumándole vicios a su carácter, ¿sí? ¿Se entiende, Martín? Gracias, Maxi. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces después lo que hace Aranguren en este primer capítulo es hablar un poquito de la lengua latina y dice que respecto a la acepción latina, el concepto de mos mores, que ya Luis algo habló ayer, traduce las dos acepciones de ethos, la acepción que habla del carácter y la acepción que habla del hábito. ¿Sí? Por ejemplo, en la página 28, al final del segundo párrafo, poquito después, dice así. Porque ahí lo que se dice es que hay como tres momentos en este mos, ¿sí? Uno sería el del patos o el del sentimiento, otro momento sería el de la costumbre o el hábito, y el tercer momento más pleno sería el del carácter. Ese párrafo está bien logrado, dice. El más bajo sería el del patos, el de los sentimientos, que son ciertamente míos, pero que tal vez son más de carácter pasajero, ¿sí? Y de cualquier modo escasamente dependientes de mi voluntad. ¿Ven? Uno no es responsable de lo que siente, sino de consentir o no a lo que siente, ¿sí? Y además los sentimientos son un poco como el tiempo. El hombre, digamos, incontinente se maneja por sus pasiones, ¿sí? El hombre virtuoso lo que procura hacer es modelar sus pasiones. Y a medida que soy virtuoso, logro sentir como me lo indica también la recta razón, ¿sí? Pero ven, después dice, las costumbres significan ya un grado mucho más alto de la posesión, y por encima de ellas, el carácter constituye una impresión de rasgos en la persona misma. El carácter es la personalidad que nos hemos conquistado a través de la vida, lo que hemos hecho de nosotros mismos. Bueno, ven, ese párrafo está bastante bien logrado y lo que está queriendo mostrar es que la palabra latina mos lo que hace es como dar cuenta de estos tres momentos, el del sentimiento, el de la costumbre o el hábito y ya el del carácter, que sería como el más pleno, ¿sí? No obstante, por ejemplo, en la página 31, Aranguren aclara que el carácter puede ser tanto bueno como malo, ¿sí? O sea, la idea de carácter no da de suyo idea de bien moral, ¿sí? Y después el capítulo termina haciendo una crítica a la escolástica por pensar de alguna manera en latín, ¿sí? Porque piensa el pensamiento, yo creo que ahí lo que tiene en mente
Recuerden que este libro es de la segunda mitad del siglo XX, donde hubo un reflorecimiento del pensamiento tomista, el neotomismo, y muchos de estos pensadores escribían en latín. Por ejemplo, un dominico muy conocido, que es el comentador de la Suma de Teología, el padre Santiago Ramírez, o el padre Garrigou Lagrange, otro dominico. Entonces él critica un poco a esta escolástica porque piensa en latín, ¿sí? De alguna manera, y dice que eso lo que le impide es poder captar la riqueza propia del habla viva, ¿sí? Y toda filosofía, dice él, que aspire a ser creadora, tiene que hablar en el lenguaje de la realidad. Yo creo que con esto ya, porque quedan 2 minutos, si quieren, yo lo que hago es, hacemos un poquito más, lo que voy a hacer es subirles un nuevo enlace ahí al Facebook y se conectan, ¿les parece? Sí. Bien, entonces, pero lo que dice ahí es que la filosofía tiene que tener en cuenta el habla viva del momento. Lo que pasa es que también cada lengua, de algún modo, tiene su riqueza y su pobreza. Es decir, el latín propio de la escolástica era un lenguaje mucho más apto para una profundización metafísica de las nociones, ¿sí? Acto, potencia, sustancia, accidente, acto primero, acto segundo. En cambio, por ejemplo, nuestra lengua de hoy es una lengua que tiene como un raigambre mucho más fenomenológico, que es como más epidérmico, podríamos decir, ¿no? Que por ahí nos sacude un poquito más, porque nosotros por ahí tenemos menos aptitud para un lenguaje más de carácter metafísico, ¿ven? Lo importante es ir de lo metafísico a lo fenomenológico y de lo fenomenológico a lo metafísico, poder ir haciendo esa comprensión que tenga en cuenta como las diversas capas de lo real. Bueno, hacemos una pausa entonces porque ya se corta y ahora les subo un nuevo enlace para hablar un poquito del otro capítulo. Muchas gracias.